Vamos a hablar ahora del hinchamiento. Generalmente en carretera seguramente han visto ustedes el coeficiente de esponjamiento, por ejemplo. Pero ¿cuál es el coeficiente de esponjamiento? Justamente el hinchamiento, el incremento de volumen. Esta es una cosa muy importante debido a que si uno para presupuestar una obra, por ejemplo, cuando hay excavaciones, hay que considerar el siguiente volumen. Si es excavación, entonces estamos considerando un volumen 1 de una excavación del suelo natural, que eso tiene un volumen. Si lo libero o lo excavo, ¿no es cierto?, voy a hacer que el material esté suelto. Entonces el material suelto aumenta de volumen. Eso es hinchamiento o esponjamiento. Entonces ese esponjamiento, lógicamente, es un volumen, fíjense. Ahora, ese mismo volumen suelto, ¿no es cierto?, es lo que voy a pagar a un camionero para que me lo bote el material. Y si tengo que cambiar el material, tengo que traer otro material de mejor calidad para llenar la excavación que hice. Bueno, en el suelo donde excavé tiene un volumen, pero para llenar ese volumen tengo que traer otro volumen, y ese volumen no va a ser lo que mide el hueco, sino que tengo que disminuir ese volumen. Ahí ese es el volumen de encogimiento. Voy a tener que comprar más material para rellenar esa excavación que hice, compactando adecuadamente, y por tanto voy a compactar y voy a densificar el suelo. Y por consiguiente tengo otro volumen. Entonces, miren que estamos hablando de que el volumen de excavación, volumen natural, volumen de excavación, que es el que después tenemos el volumen suelto, que es el volumen 2, que es el volumen que también tenemos que transportar. Reponer ese material que estoy sacando, pero compactando a la densidad máxima. Entonces, otro volumen, con 3 volúmenes que considerar. ¿Y qué, en su puesto, qué va a decir usted? Bueno, la entidad donde usted presente su oferta tiene que estar incluido eso, excavación, botar el material suelto y luego llenar el material, o sea, donde he hecho la excavación, y compactar la densidad máxima. Todo eso tiene que estar incluido en su costo. Pero para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos pagado transportistas, ¿no es cierto?, que tienen que llevar el material a botar a otra distancia, y luego otro transportista va a traer el material para que rellene. Y no solo eso, sino estamos tomando en cuenta qué cosa: la excavadora, la pala cargadora, las volquetas, personal de apoyo. Si estamos trayendo material, consideramos qué cosa: una moto niveladora, aguatero y la compactadora. Y por supuesto el personal de apoyo, en el cual están controlando las densidades, que se cada cual está compactando y todo lo demás. Habrá un capataz, un técnico y un ingeniero, y además otras personas de apoyo. Entonces eso cuesta bastante, esta movilización de tierras. Si uno se equivoca en dar demasiado hinchamiento, está en peligro de perder también la propuesta, porque va a sacar tal volumen muy grande y por consiguiente su trabajo va a costar más caro. Pero si pone un hinchamiento muy chico, bueno, resulta que van a ser muchas camionadas y lo que está presupuestado va a exceder el presupuestado, y quién lo paga a los demás. Entonces, si es lo mismo en el proceso, digamos, de relleno, usted toma en cuenta ese volumen que va a rellenar, pero compasando la densidad máxima, ¿cuánto se va a encoger en el suelo? Entonces, son valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vamos a ver en este cuadrito, fíjense, el aumento de volumen en rocas dinamitadas, ¿no es cierto? Si excavamos, puede aumentar de volumen entre 30 o 80%. En rocas no dinamitadas, ¿no es cierto?, que se saca con una pala porque ya está fracturada el suelo, perdón, la roca, en este caso estamos entre 10 a 30%. En suelos arcillosos varía entre 20 a 60%. En suelos limosos, 10 a 40%.
Suelos granulares de 10 a 30%. Gravas y arena de redondeado de 5 a 15%. Imagínense que si ustedes están trabajando, por ejemplo, digamos, con suelo limoso, generalmente se trabaja con eso. ¿Cuál va a tomar? ¿10 o 40? Si toma 10, va a ser, o sea, su presupuesto va a ser muy alto. Perdón, si toma 40. Si toma 10, va a ser más barato, pero corre el peligro de perder dinero. Y si le ponen excesivamente, corre el peligro de perder el trabajo. Entonces tienen bastante mucho que ver esto. Entonces, esto se puede estimar los valores reales. Es justo lo que quería tomar, que ustedes tomen en cuenta cuando presupuesten un trabajo. Por ejemplo, bueno, para eso utilizamos una formulita. Volumen de hinchamiento. D sub S menos D sub E sobre D sub E. ¿Y qué significa? D sub S viene a ser densidad, siempre referido al peso seco, o sea, densidad seca o peso unitario seco. Que va a ser igual densidad del material sin perturbar, o sea, lo que está tal en el sitio tal como está. Y el otro es densidad de su E, viene a ser densidad de material alejada, totalmente suelta. Entonces, con esto podemos determinar el volumen de hinchamiento, estos parámetros. Pero haciendo datos, fíjense, esta densidad, tenemos que hacer la densidad seca en el lugar. Y otra densidad totalmente en estado suelto. Entonces, relacionamos esas densidades y obtenemos el porcentaje correspondiente. Bueno, ahora, si quieren hacer empíricamente, hacemos lo mismo. El suelo natural se mide 1 por 1, 1 metro por 1 metro, y 1 metro de profundidad. Entonces saben que el volumen es 1. Y luego, ¿qué hacen? Excavan, ¿no es cierto? Todo ese material que están sacando lo miden y obtienen la cantidad de volumen que incrementó. Esa diferencia de 1 más el volumen que incrementó es el porcentaje de hinchamiento. Eso es real. Bien, ahora en el caso del encogimiento es al revés. Entonces vamos a tomar una tablita. Bueno, el porcentaje de encogimiento se calcula por esta forma. D sub C, densidad del material compactado, humedad óptima, la densidad máxima es lo que hacemos en el laboratorio. Este es D sub C. Y D sub S es el material tal como está en sí. Estamos relacionando en dos estados. Entonces, lógicamente, cuando compactamos, ¿no es cierto? Estamos relacionando cuánto es la densidad sin perturbar lo que estamos viendo. Entonces, eso va a ser su encogimiento del material. Aquí hacemos lo mismo. Si ustedes quieren hacer empíricamente y algo más real, lo mismo. Cavan una zanja de 1 por 1, y van rellenando, midiendo la tierra que están colocando, y van compactando hasta la densidad máxima, como tiene que estar un relleno. Y por capas, tal como se tiene que hacer. Van compactando por capas hasta la densidad máxima y van midiendo la cantidad de tierra que se está entrando a ese hueco que hicieron de 1 por 1. Ahí van a saber realmente cuánto es el volumen de encogimiento del material que van a emplear para rellenar. Eso es real. Es la única forma de saber más exacto. A veces estas formulitas nos dan una aproximación, pero no es tan real. Pero no podemos tomar valores así, como, digamos, valores muy tentativos, digamos, ¿cierto? Como en este caso que estamos mostrando aquí. ¿Cuál voy a tomar? Pues si dice 20, 60, voy a tomar el 30, el 40, el 50, ¿cuánto tomo? Aquí es un riesgo. Por eso es importante conocer estos valores, ¿no es cierto?, para relacionar y encontrar aproximadamente el aumento de volumen, por lo que llaman hinchamiento, volumen de hinchamiento. Lo mismo en el encogimiento. Entonces, esto ha sido causa justamente en el movimiento de tierras. Se puede ganar harta plata, porque en una carretera, por ejemplo, que es movimiento de tierras. El pavimento no es tanto
Lo que se gana o se pierde es en volumen, en movimiento de tierras. Ustedes no consideran, ¿no es cierto?, cuánto material van a emplear para compactar un terraplén, la densidad máxima. Bueno, de repente van a tener tantas camionadas, ¿no es cierto?, que no estaba presupuestado. O al revés. De repente si están haciendo, por ejemplo, un canal de tierra, van a excavar, saben el volumen que van a excavar. Pero cuánto se está hinchando, pues cuántas camionadas van a llevar. Porque los camiones cobran por kilómetro de transporte. Un camión de 12 cubos está aproximadamente 15, 16 bolivianos el kilómetro. No es gratis. Y la vuelta para rellenar lo mismo. Entonces, imagínense, estamos hablando, si tuvieran que llevar material unos 20 kilómetros, imagínense cuánto va a salir. Eso entonces es peligroso, porque tienen que tomar muy en cuenta estos factores para el movimiento de tierras. Bueno, eso quería terminar en esta materia. Espero que les haya quedado algo de lo que charlamos. Entonces ahora vamos a resolver algunos problemas. No sé si tienen sus formularios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, jóvenes? Cuando terminamos la materia. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Ya? ¿Tienen preguntas al respecto de la teoría? ¿Algo? Bueno, si no tienen preguntas, entonces entramos a resolver ejercicios. Hay un ejercicio que está desarrollado acá, pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar primeramente con los primeros temas. Vamos a ver. Bueno, empecemos con esto. A ver, un poquito más fácil. Empecemos con la gravimetría. Dice, para determinar la calidad, por favor van a ver los ejercicios que estamos resolviendo para que no repitamos en la próxima clase. Van a hacer recuerdos. Si ven que ya hemos resuelto, me dicen, pasemos a otro problema. Para determinar la calidad del material a ser utilizado en la conformación de un terraplén en la carretera, se obtuvieron muestras de material de préstamo. Saben qué es material de préstamo, ¿verdad? Es un material que sacamos de otra parte para llevarlo al sitio donde estamos trabajando, un suelo de mejor calidad. Y se realizaron los siguientes ensayos para su evaluación. Estamos utilizando primero la gravimetría, tenemos la malla número 4, 10, 40, 60, 100 y 200. Y los porcientos que pasa. Bien, entonces, y aquí ya en realidad con esto calculamos la gravimetría, pero aquí directamente estamos haciendo el porcentaje que pasa. Muy bien. Con los datos, calcular el porcentaje de la humedad de la muestra original. Si tenemos aquí peso húmedo y peso seco, podemos calcular la humedad. Bien. Entonces aquí dice peso húmedo, tenemos que aquí nos está dando peso húmedo más tara, que es el suelo más el recipiente donde está la muestra, no sé qué es tara. Entonces esto pesa 293.9 gramos. Peso seco más tara, 85.19. Peso de la tara, 50.6. La propiedad plástica, ¿qué quiere decir? Cuando la propiedad plástica quiere decir límite líquido, límite plástico, índice plástico. En este caso no es plástico, no quiere decir que es arena. Bien. Con los datos indicados, calcular el porcentaje retenido en cada tamiz, peso retenido en cada tamiz, peso retenido acumulado, peso retenido original, o sea, el peso total en este caso, porque aquí tenemos peso después de lavar.
y clasificar el suelo según Asto y Sub. A pesar de que esto ya es un tema un poquito avanzado, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Vámonos a otro más al principio, para después vamos a dejar esto. Vamos a ver aquí. Empecemos con esto. Sabiendo que el peso específico de los sólidos es de 2.68 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico, el peso seco es de 361.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Una pregunta. Después, inciso B. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? El inciso C. ¿Qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para que se sature? ¿Cuál será el peso unitario saturado? Estas son 4 preguntas que estamos haciendo aquí. Bueno, los datos que habíamos visto eran el gamma US, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí peso específico de los sólidos, entonces 2.68 gramos por centímetro cúbico. Y vamos a considerar que el gamma del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, en este caso estamos adoptando un valor de GSUS. El GSUS es la gravedad específica de los sólidos o peso específico relativo de los sólidos. Eso estamos tomando como 2.68. Bien. Y el gamma SUM, que está como dato aquí, es el peso específico parcialmente saturado. Digo parcialmente saturado porque tiene agua, aire y sólido. Tenemos de 1.73 gramos por centímetro cúbico. Bien, y esos son los datos que tenemos. Aquí el peso seco del suelo es 365.85 gramos y el volumen de la masa del suelo 260.90 gramos. Todos estos son datos. Bien, pues aquí, ¿qué decimos? Si gamma del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico y estamos tomando GSUS igual a 2.68, entonces calculamos lo siguiente. Primeramente primero calculamos gamma D, fíjense. Gamma D es el peso específico seco o densidad seca o peso unitario seco o peso volumétrico seco. Entonces, ¿qué tenemos? O también se llama peso específico aparente húmedo, también se llama. Por eso es bueno que aprendan que este término tiene varias formas de expresarlo, depende de los países. Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a decir densidad seca. En otros países dirán peso unitario seco. Otro peso específico seco. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? El peso seco, tenemos de este dato que es 365, que es 0.85, dividido entre el volumen de la masa del suelo. Eso nos da 1.402 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces, bueno, ahora tenemos, fíjense, esta fórmula, gamma D, justamente haciendo relaciones podemos llegar a este valor. El gamma D, que es el peso específico seco, también se puede decir gamma SUM dividido entre 1 más la humedad. Entonces, como no conozco este valor, entonces, ¿qué tengo? De aquí o sea, saco el gamma D y aquí gamma D, por lo menos estoy despejando, estoy calculando gamma UM.
Bien. Entonces me va a quedar de esta forma, gamma D más humedad por gamma D. Bueno, aquí estoy factorizando esto y de esta forma calculo el gamma sub m. Con estos datos de aquí y de esta formulita. Esta es una variante de la fórmula. Por definición, gamma D es esto. Pero ya haciendo, ¿no es cierto?, el formulario que ustedes han hecho como tarea, han llegado a obtener este valor. Entonces, de aquí lo único que estamos haciendo es despejar. Bien, entonces, tenemos esta fórmula, va a ser igual a gamma D, pero gamma sub m va a ser igual a 1 más la humedad por gamma D. Pero sin embargo, aquí nos está faltando, ¿qué cosa? Humedad. Aquí tenemos humedad. Entonces, esta humedad, estamos haciendo lo siguiente. Humedad es igual, haciendo esta operación, ¿cierto? Gamma sub m es 1.73 menos 1.4 dividido entre 1.4. Estamos sacando de acá. De esta formulita estamos despejando este valor. Tenemos la humedad de 23.39%. Bueno, una vez que tengamos esto, entonces calculamos el peso de la masa del suelo. El peso de la masa del suelo, porque teníamos peso seco, pero no teníamos peso húmedo. Entonces estamos sacando de aquí la misma fórmula de humedades. Fíjense, esta es una fórmula para calcular humedades. Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco. De aquí estoy sacando el peso húmedo. Ese es el peso de la masa del suelo. Entonces va a ser 365.85 por 1 más la humedad, expresado en decimales. Entonces, para no complicarme, porque si yo quiero utilizar en porcentaje, tendría que ser en 100, aquí 100, aquí tendría que ser 23.39 dividido entre 100, entonces me complico, por eso estoy calculando 100 directamente en decimales. Entonces el peso seco me sale 451.42 gramos. Bien. Bueno, ahora, continuamos. Pues aquí tengo. Entonces, como ya calculé este valor de acá y el peso seco tengo como dato, calculo el peso del agua. El peso del agua es igual al peso húmedo menos el peso seco. Este valor que hemos calculado, y este es como dato, tenemos 85.57 gramos. Entonces, tenemos que el peso del agua vale esto. Pero también es igual al volumen del agua. ¿Por qué? Porque gamma del agua es igual a 1. El gamma del agua va a ser igual al peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Cierto? Entonces, el peso excesivo del agua va a ser igual. Entonces, despejando eso, si el gamma es 1, entonces llega a ser de que el volumen del agua también es igual a este peso. ¿Por qué? Porque el gamma del agua es 1. Entonces, tenemos el peso del agua 85.57, pero también el volumen del agua también 85.57. ¿Por qué? Porque el gamma del agua estamos considerando 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, ¿este de dónde sale? A ver, ahora me van a decir, díganme una fórmula en su formulario para calcular el peso específico relativo o gravedad específica. ¿Alguien tiene formulario en la mano? El valor de G sub S. Sabemos que por definición G sub S es igual a gamma sub S dividiendo el gamma del agua. Es un valor adimensional. A ver, dígame una fórmula que me permita, o sea, la fórmula que han hecho ustedes para calcular G sub S. ¿Nadie tiene formulario? Hola.
Ingeniero, sería el peso de los sólidos sobre el volumen del sólido por el gamma del agua. Exacto. Eso tengo yo. Ese. De ahí estamos sacando esta evidencia. ¿Qué estamos despejando? Eso es. Y eso es viene a dividir aquí. Y entonces tenemos este dato de acá, que es 365.85. Este es un dato que ya nos han dado, de 2.68. Este es 1. Y directamente calculamos el volumen de los sólidos, 1 por 36.51. Todo es importante los formularios. Ahí estamos calculando. Bueno, ahora ya conocemos, fíjense. Ahora, el volumen de vacío, ¿qué es igual a qué? Al volumen de la masa del suelo menos el volumen de los sólidos, el volumen de vacío. Entonces, aquí está el volumen de la masa que hemos calculado, ¿no es cierto? Teníamos que eran 260.90 menos este que hemos calculado ahorita, menos 136.51, entonces el volumen de vacío es igual a 124.39 centímetros cúbicos. Ya está. Ahora respondemos las preguntas. Estamos calculando la relación de vacíos. La relación de vacíos, el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Eso viene a ser aquí. 124.39 entre 136.51. Eso nos da 0.91. Y a ver, otra formulita para calcular la relación de vacíos. Dígame. A ver, un voluntario. Yo tengo, ingeniero, para la relación de vacío el volumen de la masa del sólido sobre el volumen del sólido. El volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos, ¿cierto? ¿Eso no? Sí, ingeniero, sí. Ya. También hay otra fórmula. E es igual a gamma sub S sobre gamma D menos 1. ¿Tienen en su formulario eso? Sí, ingeniero. Sí. Tienen, ¿no? Y lo vamos a verificar. Sí, sí. Ya. ¿El volumen de la masa cuánto es aquí? Hemos calculado bien. Es igual, a ver, escriben, 260.39, ¿no? Perdón, 260.90. ¿El volumen del sólido cuánto es? 136.51. A ver, hagan esa operación. 260.90 dividido entre 136.51. ¿Cuánto da la relación de vacíos? 1.98. 91 me sale. 1.98, ¿no? 1.91. 1.91 sale. A ver, un pequeño error ahí. Entonces aquí debería dar igual que esto. Volumen de vacíos o volumen de sólidos. No. Está equivocada alguien que me la volumen de los sólidos. Y lo vamos a explicar por la fórmula. Escriban a ver. E es igual a gamma sub S sobre gamma D menos 1. Desde la fórmula, ahí es menos 1. Y así sale 0,91 como está en su resultado. Sí. Ya, por eso la relación de vacíos, la escriben, es gamma sub S menos gamma D, perdón, sobre gamma D menos 1. Sí. Entonces, eso entre gamma sub S, ¿cuánto da? Igual es igual a G sub S, ¿verdad? Pero tenemos 2.68. Dividido entre gamma D, ¿cuánto da la gamma D? Gamma D daba, aquí está, ¿no? Aquí, 1.402. Menos 1. A ver, calculen eso cuánto da.
A mí me sale ingeniero 0,91. Ya, ya estoy con calculadora. ¿Cuánto le dio? 0,91. 0,91, ¿verdad? Entonces, coincide, ¿no es cierto?, con el valor que ya habíamos calculado. Esto, ¿verdad? 0,91. Entonces, bueno, la otra formulita que usted me dictó, seguramente era B sub, nos dio 1,91, también. Pero le faltaba el -1, Ajá, es ingeniero. la que está ahí, solo que falta el -1. Sí, eso me olvidé dictarle, el -1. Después da. Ya. Entonces, aquí, entonces la relación de vacío, como ven, por eso es importante saber la definición de G sub S es igual a S sobre gamma del agua. Gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces, gamma del agua es igual a 1, entonces G sub S, ¿qué viene a ser igual a gamma sub S? ¿Cierto? Es lo que estamos aprovechando para calcular eso. Bien. Ahora, la porosidad es E sobre 1 más E. Entonces, tenemos este valor, la relación de vacíos, calculamos en decimales 0,4769. Pero este podemos expresar en porcentaje. Entonces nos va a dar 47,69. A ver, otra fórmula para calcular la porosidad. Ingeniero, yo tengo una que es volumen de vacío sobre volumen de muestra El volumen de vacío es el volumen de la masa, ¿no? de la masa. Ya. El volumen de vacío, ¿cuánto? Aquí teníamos volumen de vacío. Aquí, ya, es 124,39. Todo eso dividido entre el volumen de la masa, que era igual a... Aquí tenemos el volumen de la masa. $260,90 creo que es el volumen de la masa. Digamos, sí, 260,90, ¿no? Eso, ¿no? 260,90. ¿Cuánto da eso? Todo eso multiplicado por 100, ingenieros, la fórmula. Claro, si quiere puede calcular en decimal, después lo multiplica por 100, ¿no? Ya, no hay problema. Ya, por 100, ¿cuánto da? La porosidad. 47,67. Ya, por otra fórmula, ¿cuánto dio? Esta 47,69, el segundo decimal, ¿verdad? También verifica, ¿no es cierto? Ahorita por la fórmula de volumen de vacío sobre volumen de la masa nos da 47,67. Y aquí por esta formulita nos da 47,69. Es redondeo, decimales. Entonces todo está bien. 47,68 saldría ingeniero redondeando. Sí. ¿Cuánto me dice? 40 y 47,68. Está bien. Por segundo decimal ya no hay mucho problema, ¿no? Ya cuando varía un número entero, sí, está, hay que alarmarse. Ya, entonces acá, ahora calculamos el grado de saturación. El grado de saturación es igual a la humedad, porque eso es entre E. Entonces el grado de saturación no puede ser menos de 0 ni más de 100. Entonces estamos aquí. La humedad de estamos trabajando con decimales, fíjense, 0,2339 por 2,68 entre 0,912. Estamos con este valor de aquí. Entonces nos da igual, esto seguramente nos va a dar en decimales, ¿no? Nos da 68,73. Siempre se expresa en porcentaje, pero puede calcular en decimales. Verifíquenlo por favor, así.
Sí, ingeniero, sale eso. Sale, ¿no? Ya. Ahora otra formulita para calcular el grado de saturación. Yo tengo una Inge, el volumen de agua sobre volumen de vacío por 100. A ver, grado de saturación. Tengo la misma. Volumen del agua, ¿no? ¿Ya? Sí, volumen del agua sobre el volumen del vacío por 100. Por 100, ya. A ver, volumen del agua. ¿Cuánto era el volumen del agua aquí? Era peso húmedo en peso seco, ¿no? Que era esto, ¿no ven? Es 85.57. Dividido entre el volumen de vacíos. El volumen de vacío era 124.39, que está aquí. Ya, a ver, por 100. Calculen a ver cuánto da eso. Sale lo mismo. Sale lo mismo. Como ven, los problemas en mecánica de suelos es relativamente fácil, ¿cierto? Dividir y multiplicar, no hay otra cosa. Ya, entonces, ya que hemos hecho por dos fórmulas, hemos calculado el grado de saturación. Bien, aquí estamos diciendo, en la pregunta está diciendo, ¿no es cierto? Aquí estamos considerando un volumen, o sea, la pregunta que está diciendo acá, fíjense. Está diciendo, ¿qué cantidad de agua debe evaporar 1 metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? Dice. Después más abajo, ¿qué cantidad de agua será necesario que absorba 1 metro cúbico de suelo para saturarse? Dice, son dos preguntas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos calculando por volumen de 1 metro cúbico. Entonces, por eso estamos tomando aquí, en la pregunta, aquí, volumen igual a 1. Estamos adoptando aquí un volumen de la masa igual a 1. Entonces, tenemos, si este volumen de la masa es igual, perdón, el peso de la masa va a ser igual aquí. Gamma sub m, ¿por qué? Porque gamma sub m es igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa, ¿verdad? Entonces, para calcularlo con volumen de 1, me va a dar que el peso de la masa es igual a gamma sub m multiplicado por 1. Estamos hablando en kilos por metro cúbico. Esto es para 1 metro cúbico. Entonces me va a dar 1730 kilogramos 1 metro cúbico. Bien. Entonces, lo mismo hacemos, calculamos, ¿no es cierto?, por esta formulita de humedad. Sabemos la humedad que estamos trabajando con la misma humedad que tenemos. Entonces aquí estamos despejando el peso seco. El peso seco es igual al peso de la masa. De aquí estamos sacando 1 más la humedad. Entonces aquí tenemos el peso de la masa, que es 1730, entre 1 más la humedad, que es 0,2339. Este es suelo húmedo. Entonces tenemos el peso seco de 1402.06 kilogramos. Muy bien, entonces hemos calculado el peso seco y tenemos el peso húmedo. El peso del agua va a ser igual a ¿qué? Al peso húmedo menos el peso seco. Entonces el peso húmedo tenemos 1730 y el peso seco tenemos 1402.06. Entonces tenemos el peso del agua 329.97 kilogramos. Estamos trabajando en kilogramos por metro cúbico. Bueno, ¿de aquí qué hacemos? La despejamos, fíjense, aquí estamos hablando. Vamos a ver ahora de la con esto sabemos ya que para saturarse, ¿cuánto de agua tenemos que echarle? 327.94 litros. ¿Por qué? Porque gamma del agua es 1. Usted si lo convierte en esto en agua, esto se va a convertir en 327.94 litros. Estamos considerando gamma del agua igual a 1. Bien, ahora decía, ¿no es cierto? Aquí. El incremento de presión, perdón, del peso del agua, el peso del agua sería igual que al peso del agua por la humedad de saturación, o sea, el peso del agua en condición de saturado menos el peso del agua que tenemos.
Entonces aquí tenemos, lógicamente que esto es, tenemos para que sea el peso del agua, que es, entonces estamos sacando el peso de los sólidos por humedad de saturación, menos el peso, ¿no es cierto?, que tiene el suelo por su humedad. Entonces aquí despejando, ¿qué es lo que nos varía en el suelo? Es este peso seco. Por eso estamos calculando el peso seco, que era 1400 y tanto, ¿no? Aquí 1402.06. Bien, entonces esto nos varía. Entonces, tengo humedad de saturación menos la humedad con la cual estaba el suelo. Entonces, aquí tengo lo siguiente. De aquí voy a sacar la humedad de saturación, ¿cierto? Cuando esta fórmula se emplea considerando un suelo saturado. En la saturación del suelo también va a ser igual a E sobre G sub S. Entonces, tengo, en condición de saturado, tengo 0.340. Entonces, si esto yo lo expreso en porcentajes, me va a dar 34%. Entonces, esta humedad de saturación que estoy calculando, lo pongo en esta fórmula de acá. El peso seco es constante que está calculado acá, como calculado aquí. Multiplicado por la humedad de saturación, que es 34%, o si quieren decimales, 0.34, menos el suelo con la cual tenía la humedad, que era 0.2339. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy restando, ¿no es cierto?, la humedad de saturación menos la humedad parcial que tenía el suelo. Entonces, esto me está dando este valor. 148.75 kilogramos. O lo que para saturar tengo que colocar 148.75 litros para saturar, porque el suelo tiene ya una humedad de 23.39%. ¿Me entendieron o no? Fíjense, lo voy a explicar lo siguiente. Un suelo, cuando está seco, humedad cero. Cuando un suelo está parcialmente saturado, tiene una humedad diferente de cero. Pero cuando está parcialmente saturado, ¿qué quiere decir? Que tiene además los tres elementos: aire, agua y sólido. Si el suelo está saturado, entonces, ¿qué quiere decir? Que la humedad también es diferente de cero, puede ser más de 100, inclusive dependiendo del tipo de suelo, es diferente de cero, pero los espacios vacíos están ocupados por agua. Entonces, el volumen de la masa del suelo, que es simplemente el volumen de los sólidos más el volumen del agua, está en condiciones saturadas. Esa es la diferencia, las tres condiciones. Entonces, por eso las humedades, puede ser la humedad de un suelo parcialmente saturado y la humedad de un suelo saturado. Entonces, aquí, para que el suelo esté ocupado todos sus espacios vacíos con agua, tenemos que incrementarle 148.75 kilogramos de agua, que equivale a 148.75 litros. Aquí no se lo van a corregir, por favor. Está bien, 1402, que es 0.06 es el peso seco que hemos calculado aquí. Estamos sacando solamente de esta fórmula de humedades. Eso estamos sacando. Bien, entonces, ahora el peso específico saturado es G sub S más E más relación de vacío sobre 1 más E por gramo del agua. Y nos da 1.87 gramos por centímetro cúbico. Eso sería. Entonces, ahora, también podemos calcular por fase, ¿no es cierto? Porque tenemos una humedad, después le calculamos otra humedad, entonces, en realidad, la cantidad total del agua, porque ustedes saben que cuando tenemos la humedad parcial, nos dio 327.94 litros. Pero para saturarle necesitamos 148.75 litros. Entonces, la cantidad total, si el suelo estuviera completamente seco, tendríamos 476.69 litros.
echarle agua para que se sature. Porque el suelo ya tenía, como está parcialmente saturado, ya tenía esta cantidad de agua. Ahora, para que se sature, le hemos incrementado esto. Entonces, si el suelo estuviera completamente seco, entonces tendría que aumentarle 497.69 litros. Eso es lo que tendría que echarle para que se sature. Claro, en el enunciado no está esa pregunta, pero estoy diciendo aquí. Si el suelo estuviera completamente seco, entonces para saturarle, tengo que echarle esta cantidad de agua. Como el suelo estaba parcialmente saturado, pero tengo que añadirle 148.75 litros para saturar. Eso es lo que hemos calculado. ¿Se entendió o quedaron en duda? Ingeniero, me queda una duda de cómo, no lo entendí tan bien, cómo tuvimos en el 1730, ahí arribita. ¿Eso lo podría explicar otra vez, por favor? 1730, ¿de cuál me está preguntando? De más arribita, ahí donde dice el peso con el volumen, ¿no ve? Cuando lo multiplicó arriba. Sí, eso. Ya, lo que pasa es que estamos considerando, pues la pregunta del enunciado está diciendo, ¿cierto? Para un metro cúbico está diciendo, ¿cuánto de agua tengo que aumentar para que se sature? ¿Y cuánto de agua tengo que quitarle para que esté seco? Eso es dice la pregunta. Entonces, como me dice 1 metro cúbico, puede estar tomando un volumen de la masa 1 metro cúbico. Aquí te puedes ir poniendo de su M igual a 1 metro cúbico. Ya no estoy calculando por la muestra pequeña que había anteriormente, estoy calculando con la misma humedad, pero para 1 metro cúbico. Por eso estoy tomando en cuenta aquí, gamma su M es igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa. Como conozco esto, y también conozco esto, entonces calculo el peso de la masa del suelo, es 1730 kilos, que pesa 1 metro cúbico. Por eso estoy diciendo aquí kilos para 1 metro. Estoy borrándolo acá. Para 1 metro cúbico. O sea, 1 metro cúbico de suelo, con la humedad que tiene, pesa 1730 kilos. Y eso pesa. Entonces de acá, como tenemos la humedad del suelo que teníamos, y despejo el peso seco, como porque este volumen de la masa ya lo calculé, que es este. Vete calculando el peso seco para 1 metro cúbico. A partir de aquí todo es para 1 metro cúbico. Pues calculando peso seco, peso húmedo, tengo la cantidad de agua aquí. Es 327.94 kilos, pero si puedo expresar en volumen, esto va a ser igual a entonces 327.94 litros. El peso del agua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gamma del agua igual a 1, que es igual a 1000 litros por metro cúbico. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces pasamos a otro problema. Ya vamos a ver. Lo más simple vamos a hacer primero. A un suelo que se tiene la proporción de vacío es igual a 1.5, se lo comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Calcular la porosidad final.
Saben que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Sí? El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos, sobre el volumen de los sólidos. Entonces, haciendo operaciones aquí tenemos esta relación, volumen volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos menos 1. Entonces aquí, estamos aquí, esto se convierte ¿qué cosa? En E. O sea, haciendo operación tenemos entonces V sub S sobre el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos igual a E más 1. Bueno, entonces está aquí la relación de vacíos prima va a ser igual al volumen de vacíos prima sobre el volumen de los sólidos. Eso no varía. Entonces, pero estamos haciendo qué cosa. El enunciado nos está diciendo que se reduce a la mitad. Entonces, V sub M prima, cuando lo comprimimos va a resultar la mitad de V sub M. Y por tanto, en esta fórmula de acá, este prima que se convierte en la mitad de V sub N. Bueno, V sub S sobre V sub S. Bueno, haciendo operaciones también llegamos a esta relación. Un medio de E más 1. ¿Cierto? Entonces, el E prima nos va a dar 0.25. Y la porosidad dice que vamos a calcular la porosidad prima, o sea, con lo que tiene la porosidad, vamos a calcular con este E prima. E prima sobre 1 más E prima. Entonces 0.25 sobre 1 más 0.25 igual nos da 0.2. Entonces la porosidad es del 20%. Este era un problemita de examen. Es razonamiento nomás, ¿no es cierto? No es nada difícil. ¿Entendieron? Hola, hola. Sí, ingeniero. Inge, entiendo. Es solamente para pensar, nada más. Después lo único que estamos haciendo aquí, pues estamos reemplazando. Volumen de vacío es igual a ¿qué? Volumen de la masa menos volumen de sólidos, sobre el volumen de los sólidos. De ahí empieza todo. Entonces, si separamos esto, va a ser igual que el volumen de los sólidos menos dividido entre volumen, pero el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos. Esto nos va a dar, aquí va entonces a dar aquí, este V sub S sobre V sub S nos da 1. De ahí sale esto. El volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos es igual a ¿qué? A E. Y E, ¿qué viene a ser? Volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos. Y ahí despejamos y ya está calculado todo. Solamente necesitamos interpretar, estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que cuando se comprima, ¿no es cierto?, que dice aquí, un suelo que tiene la proporción de relación de 1.5, perdón, se le comprime hasta reducir a la mitad de su volumen. Entonces el volumen de la masa se convierte en la mitad de V sub M. Este V' se está convirtiendo en la mitad de V sub M, que es este de aquí. Ya está, con eso solucionamos todo. Despejamos todo demás y calculamos E'. Calculando E' ya reemplazamos la fórmula de porosidad. Calculamos esto. Entonces la porosidad se redujo al 20%. Pero en el grupo hay 2 personas nomás que hablan, los demás están calladitos, no tienen seguro formulario, ¿no? Esto está un poquito, no está en orden esto, de todos modos vamos a...
¿Ya leyeron la parte de teoría o nada? Sería interesante que hagamos preguntas teóricas, ¿no? No encuentro el enunciado de esto. A ver esto. Esto ya habíamos llevado. En un trabajo de suelos para la construcción de una represa se tienen los siguientes datos. Para la granulometría, datos para calcular la humedad. O sea, primero estamos calculando la granulometría, pero para eso nos están dando datos para calcular la humedad. Peso húmedo 20.09 gramos, peso seco 16.61 gramos. Bien, ahora el peso húmedo antes de lavar 200 gramos. Y tenemos los diferentes porcentajes que pasan. 4, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, el número de tamizas. Y el porcentaje que pasa respectivamente es en cada este valor. 100, 98, 97, 96, 90.17, 93.18 y 78. Bueno. Las propiedades plásticas del suelo. Tenemos lo siguiente, límite líquido y para límite plástico. Para el límite líquido tenemos número de golpes igual a 30 y el peso de la masa del suelo es 12.45 y el peso seco 9.59. Bien. Ahora aquí tenemos límite plástico igualmente 4.04 y peso seco 3.41. Calcular el peso retenido acumulado, porcentajes retenido en cada tamiz, clasificar suelos de acuerdo a normas ASTO. Esta es una granulometría. ¿Qué estamos pidiendo? Que sea una granulometría al revés. Pueden tomar ustedes datos por favor y hacer como práctica en su casa. Esta es una granulometría. Pueden copiar, anótelo. Donde dice 18, ¿verdad? Esa es la pregunta. Secamos la muestra, entonces no vamos a esperar para hacer una granulometría, secar la muestra 24 horas y bueno, después lo lavamos, esperar otra cantidad de horas y después de hacer una granulometría ya se pasó 2 días y tanto. Entonces, para ganar tiempo, ¿qué se hace? Se trae la muestra, ¿no es cierto?, una porción, por todo está en la misma condición de humedad. Es una muestra. De esa muestra toma un poquito y calcula humedad. Que vamos a calcular con esto. Yo me tomo aparte un poquito de muestra para calcular humedad del suelo.
Pero lo pesé tal como llegó del campo, lo peso y tengo peso húmedo antes de lavar, 200 gramos. Y lo lavo. Y voy a tener peso seco después de lavar, ¿cierto? Después de que lo lavo, la muestran en tamiz, que es como ya les indiqué en la granulometría, vamos hasta que pase la malla 200, todo, ¿no es cierto? Cuando sale el agua clara y ya está totalmente limpio, esa muestra lo seco y tengo el peso seco después de lavar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos apuro? Que dice, humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Entonces, ¿qué hacen? Lo despejan el peso seco, tienen humedad y tienen peso húmedo con esto, y calculan el peso seco original, total. Lo primero que tienen que hacer el problema es eso, calcular el peso seco con esos datos. Aquí tienen peso húmedo y tienen humedad, entonces les permite calcular el peso seco. Esa es la primera cosa. Es también un problema del examen. Entonces, con eso, lo que hacen es que calculan el peso seco. Pues ya tienen un dato, peso seco original antes de lavar. Bien, aquí fíjense, ya tenemos todo el porcentaje que pasa aquí. El 200, tanto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer de que la suma total de esto, ¿no es cierto?, es el 100%. O sea, todo lo que ha quedado después de esto, después de lavar. Ha quedado en este caso pasó 100, aquí 98, el 97, 86. ¿Se ve esto o quieren que le dicte? ¿Hola? Hagan una tablita así, por favor. ¿Podría dejarlo? Hagan una tablita así, ¿ya? Pongan aquí número de tamiz, abajo pongan por ciento que pasa. Y lo voy a dictar cada columna. ¿Ya? Número de tamiz y por ciento que pasa. Bueno, ahora les voy a dictar el número de tamiz. 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 y 200. Ahora le voy a dictar en el mismo orden el porciento que pasa. 100, 98.82. 97.32. 96.04. 92.83. 90.17. 83.18. 78.0. Eso es para hacer granulometría. Van a formar el cálculo de granulometría al revés, porque ya tiene el porciento que pasa. ¿Qué van a calcular? El porciento. Aquí le voy a hacer la pregunta ahorita. Bien. Y además tienen propiedades plásticas, o sea, han hecho en el laboratorio para determinar límite líquido, límite plástico, etc. Entonces pongan para el cálculo de propiedades plásticas. Para el cálculo de propiedades plásticas. Bueno, en esta columna vamos a hacer límite líquido. Acá, límite plástico. Voy a dar los datos para límite líquido y datos para límite plástico. Ya, datos para límite líquido. El número de golpes igual a 30. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Hemos explicado de eso, porque si es de la llanura, del aparato de Casa Grande, tenemos que contar el número de golpes. Y además de determinar su humedad, ¿no es cierto?
Entonces, de eso que cuando hicimos el ensayo, entonces el peso húmedo nos dio 12.45 gramos. Y el peso seco, 9.59 gramos. Eso es para el límite líquido. Ahora para el límite plástico. Peso húmedo o peso de la masa, si ustedes quieren llamar, yo siempre llamo masa, peso húmedo, que es peso de la masa, es igual a 4.04 gramos. 4.04 gramos. Y el peso seco, 3.41 gramos. Vamos a suponer que hemos hecho solamente un ensayo. Bueno, ¿por qué les estoy dando este dato de 30 golpes? ¿Se acuerdan cuando dijimos, para poder determinar límite líquido, se trazaba una recta tomando en cuenta el número de golpes para cerrar la ranura y el porcentaje de humedad, ¿verdad? Obteníamos varios puntos. Y de ahí sacábamos que el límite líquido era la humedad correspondiente a los 25 golpes. Entonces se graficaba y se calculaba el límite líquido. Pero para simplificar tiempo teníamos una fórmula. Entonces, por eso en su formulario van a ver eso. Esa fórmula es válida para 20 a 30 golpes. Esa fórmula van a aplicar. Entonces, con este valor de aquí, solamente vamos a calcular humedad, pero tenemos número de golpes. Aplican la fórmula y van a calcular el límite líquido. Acá tienen el límite plástico. El límite plástico directamente es humedad. Peso húmedo en el peso seco. Ese es el límite plástico. ¿Entendieron? Y quiero que lean un poquito también la teoría, ¿ya? Hay una formulita que le di que era igual el límite líquido era igual a la humedad para n golpes, 25 sobre n, todo eso elevado a la 0.121. Esa es la fórmula que van a emplear. Vean, está en su formulario. Eso para calcular el límite líquido con un solo ensayo. Aquí estamos apurados, vamos a suponer que estamos apurados. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, ahora, ¿qué van a calcular? Ya, calcular, pongan 2 puntos. Peso retenido acumulado. Eso van a calcular de aquí, de esta tabla que han hecho. Peso retenido acumulado. Van a calcular porcentajes retenido en cada tamiz. Bien. Después pide clasificación de suelos según normas ASTO. Pues para eso necesitan la granulometría que tienen aquí. Claro, en este momento pueden calcular, si calculan la plasticidad pueden calcular, pero yo quiero que me complementen. Si han hecho granulometría es fácil de hacer para atrás, para adelante, pues, ¿no? Claro que es un poquito moroso, pero lo van a hacer. Entonces, bueno, después de tener, para clasificar el suelo ya tiene aquí datos aquí, que es el porcentaje que pasa. Y con los valores que calculan el límite líquido, el límite plástico, van a calcular el índice plástico. Con eso con eso hacen la clasificación de suelos. Lo único que le va a costar un poquito cranear es cómo van a volver de aquí con estos valores, cómo van a volver atrás. Y el peso original ya lo tienen aquí. Van a calcular el peso, con esta humedad de aquí, van a calcular el peso seco original antes de lavar. Y con eso trabaja todo. Y van a suponer que todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? La malla es la cantidad que quedó en la malla número 200 y con eso he hecho la granulometría. Acuérdense de la granulometría que hicimos. Primeramente que se hacía, se tenía el peso seco, ¿no es cierto? Después se lavaba. Después de lavar, teníamos el peso seco después de lavar.
Y ese peso seco después de lavar utilizaban para la granulometría, ¿se acuerdan? Aquí ya está calculado, ahora van a obtener los datos que nos faltan pues, para complementar el cálculo de la granulometría. En eso consiste este ensayo. Bueno. Aquí está el cálculo, pero no se lo voy a dar. Así tienen que llenar una tabla. Por ciento detenido acumulado, por ciento detenido en cada tamiz, peso detenido en cada tamiz, el porcentaje detenido en cada tamiz. Ustedes tienen solamente ahorita esto. Y las mallas. Y el peso original que tienen. ¿Listo? No se van a calcular. Aquí está la clasificación también. Para que trabajen, pues. Claro, ¿no? ¿Pregunta? Hola, ¿me escucharon? Ingeniero, al momento de realizar la clasificación por el método ASTO, ¿ponemos solamente el resultado o ponemos el proceso de clasificación que está en la tabla, ¿no ven? Marcando si cumple o no cumple y todo eso, o solamente el resultado. No directo el resultado, pero solamente que ponga, ¿no es cierto?, cómo ha hecho, pues, qué valor ha entrado para clasificar. No me interesa, digamos, que de aquí a aquí, no, directo. Pero para eso hasta que han hecho, están tomando en cuenta los porcentajes que pasan las diferentes mallas, ¿no es cierto? Van a tomar en cuenta el límite líquido y el índice de plasticidad. Y hacen su clasificación, porque la granulometría ya lo tiene el porcentaje que pasa. Simplemente que esa tabla de granulometría me lo van a llenar para ver a ver si saben hacer granulometría. El que sabe, pues va a volver para atrás, de atrás para adelante. Es lo que estamos pidiendo nada más. Bien. Entonces, recuerdo, por favor, ya para la próxima clase lo vamos a comparar con el resultado que tengo. Lo van a hacer, por favor. ¿Cuándo nos toca clase con ustedes? El día miércoles. El miércoles. Entonces, para el miércoles, háganlo, por favor. ¿Ya? Si no vale la pena. Si yo voy a poner aquí, igual no van a aprender nada, pues que practiquen un poco. Entonces, la próxima semana igual vamos a practicar. Voy a tratar de marcar para que vayamos así en forma secuencial. ¿Ya? Pero, primeramente, todo lo que es más tema específico de humedades, qué sé yo, de relación de vacíos, después ya vamos a entrar a permeabilidad, entraremos ¿cómo se llama? A compactación, después las presiones efectivas, presiones neutras, etc. Vamos a tratar de hacer, cuando tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer varios problemitas para cada tema. Les voy a ir dando así preguntas, así como ustedes, para que me lo resuelvan en su caso. Como a veces me confundo yo con el otro grupo, entonces por favor, si este problema nos toca, para que no les repita la misma pregunta. Bueno, entonces en esto quedamos, jóvenes, ¿ya? Por favor, hagan su formulario. ¿Qué pasa? Bueno, quedamos esto. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.